Bienvenidos al programa de educación financiera en leasing, programa conjunto desarrollado por The Alte Group y la Asociación Bancaria de Colombia. El módulo de hoy, es el módulo número 6, es el pricing, cómo cotizar el leasing, que es una de las técnicas más importantes para quienes practican la operación de leasing. Bienvenidos. Entonces, en el módulo 6 del programa de educación financiera en leasing desarrollado entre The Alte Group y la Asociación Bancaria, hoy vamos a ver el tema de pricing. Les voy a proponer a ustedes, si tienen a la mano abiertas unas hojas de Excel, los que tengan calculadoras financieras como yo, los viejitos, este tipo de calculadora financiera, pues también bienvenidas, porque va a ser parte del tema para poder entender bien cómo funciona esta mecánica. Yo les diría que en lo que a mí respecta, una de las pasiones que uno despierta por el leasing es lo variado que es. Yo creo que ustedes ya han visto cómo hemos tenido que ver con temas legales, con temas de probabilidad. Ahora vamos a ver con temas muy interesantes de matemáticas financieras. Y hoy los invito a un viaje donde vamos a revisar cómo son los componentes del pricing, qué es lo que vamos a llevar al valor presente, qué es lo que llevamos al valor futuro, cómo definimos el plazo, cómo definimos las tasas, cómo hacemos los cálculos por periodos anticipados o vencidos. Y la idea es también entender claramente, a ver, les cuento una anécdota de por qué esto es relevante, cómo se debe integrar el cálculo de la tasa dentro del tema del pricing. Adicionalmente, vamos a ver lo que llamamos el front office del pricing, porque esa es una de las observaciones principales que hacemos. Generalmente, los funcionarios de las compañías de leasing o de las unidades de leasing hoy en día confunden un poco lo que uno maneja de pricing para adentro con lo que uno maneja de cara al cliente. Y lamentablemente eso los lleva a que la conversación con los clientes se vuelve una conversación de ingeniería inversa, donde el cliente le pelea a uno la tasa que está implícita dentro del pricing, cuando en realidad esa tasa no tiene nada que ver con el PIG del cliente, ni con los beneficios que obtiene el cliente. Pero hemos llegado a cometer ese error táctico porque no hemos sabido diferenciar la frontera que hay entre el trabajo interno que se hace para la planeación del pricing y la forma como se debe articular la propuesta de valor hacia el cliente. Entonces vamos a analizar un poquito justamente cuáles serían las ideas y sugerencias que se deben aplicar y las estrategias para esos efectos. Y al final, si les queda a ustedes ánimo, vamos a mirar cómo se puede salir un poquito uno de lo tradicional y de la caja y darle respuesta a ciertas inquietudes de estructuración específica, a la medida, si se quiere, estableciendo y entendiendo metodologías para calcular pagos irregulares, cuotas variables, cuotas crecientes, cuotas decrecientes, cuotas estacionales. Entonces, digamos, empecemos un poquito por la importancia del pricing. Y ahí sí les quiero contar un poco una anécdota. Yo, durante 8 años, yo fui directivo de empresas de leasing y me precié de ser un directivo exitoso. Siempre produje utilidades para mis compañías. Y consideraba que con producir utilidades, pues ya uno había cumplido su función y merecía que le subieran el sueldo y que le pagaran un bono, etcétera, etcétera. Vine a aprender de lo importante que está en una disciplina de pricing cuando me contrató AT&T Capital como su asesor y empecé a ver cómo funcionaba la metodología de pricing. Y ya fue, pues, digamos, un poco tarde porque una de las compañías que yo había fundado, cuando vino la ley 510 del año 99, esa ley le exigió a las compañías de financiamiento especializadas en leasing que aumentaran el capital mínimo. Una de las compañías que yo había fundado había dado utilidades durante todo el tiempo y mi sucesora, era una gerenta, pues obviamente fue a los accionistas a pedirles que aumentaran el capital. Y el financiero del principal accionista, que era la compañía Legis,
Se queda mirándole y le dice, mire, aquí tengo las cifras de la rentabilidad que me ha generado su compañía en el curso de los años. Y realmente, comparada con el resto de las inversiones que nosotros tenemos, ustedes están por debajo. Razón por la cual, no veo la razón por la cual deba yo aumentar el capital. Y la compañía se fue a liquidación. ¿Qué lección aprendimos ahí? Pues aprendimos que uno de los temas importantes del pricing es que el pricing no solamente debe ser claro y explícito, lo tenemos que tener muy claro. ¿No? El pricing no es hacer un margen entre el costo de fondos y la tasa implícita que uno le usa para calcular las rentas o los cánones de arrendamiento. Pricing va mucho más allá, tiene que ser algo estratégico. La fuerza de ventas y todos los funcionarios de la compañía tienen que estar conectados y entender cómo se maneja el pricing, porque esta es la base de la rentabilidad de la compañía de leasing o de la unidad de leasing. Y además el pricing tiene que darle a uno herramientas para ser competitivos, sin sacrificar la rentabilidad. Por eso es muy importante tener claros estos conceptos de pricing cuando uno sale ya al mundo de los negocios. Entonces, empecemos por examinar el pricing del back office. Cuando hablamos de pricing del back office es justamente el proceso que nosotros debemos generar internamente para armar la estructura de precios que van involucrados dentro de las operaciones de leasing que celebramos. Aquí es donde yo les quiero pedir el favor de que si tienen la calculadora financiera, la mantengan a la mano, o si no, tengan una hoja de Excel abierta, donde les recomiendo incorporar los elementos de la fórmula financiera que aparece en pantalla, ¿no? O sea, lo que uno hace cuando va a celebrar o cuando se va a negociar una operación de leasing es calcular cuál es el pago periódico o el canon de arrendamiento que le va a cobrar al cliente. Entonces, como ustedes pueden ver, hay que generar diferentes variables. Una variable es la tasa, otra variable son el número de periodos, otra variable es el valor actual o valor presente. Y generalmente en las versiones de Excel en español sale como VA, valor actual. Otra variante es el valor futuro, que vamos a ver que esencialmente es el valor residual que la compañía de leasing aceptaría retener sin amortizar dentro del plazo. Ahora les explico por qué consiste ese concepto. Y cuando se habla de tipo, es si se hace la estructuración de los cánones con pago anticipado o pago vencido. Entonces, si ustedes abren, digamos, una hoja de Excel y crean estas diferentes variables, pues obviamente lo que está en la columna C de lo que ustedes ven está resumiendo o incorporando unas cifras arbitrarias. Después yo creo que podemos cambiar las cifras de acuerdo a los ejercicios que vayamos a hacer, pero la idea es que si pueden tener esas hojas abiertas, nos va a servir mucho para poder entender muy bien cómo se desarrolla el proceso. Entonces, como vemos, los componentes del pricing son, por un lado, el valor presente, que en general es el valor que como parte del costo del equipo la compañía de leasing decida financiar. Los periodos, que también en la calculadora financiera son la letra N, son el número de pagos dentro del plazo que se va a fijar en el contrato de leasing. Aquí es muy importante distinguir entre el plazo y el número de pagos. No son esencialmente lo mismo y vamos a ver precisamente las diferencias. El plazo de un contrato puede ser 36 meses, pero el número de pagos pueden ser 6, si los pagos son semestrales. Entonces el N sería 6. Obviamente que la tasa de interés o la tasa implícita se tiene que calcular no sobre un periodo anual, sino no sobre periodos mensuales, sino periodos semestrales, cuando se hacen pagos semestrales. Pero digamos que es importante entender que lo que ustedes van a poner como periodos, como N, es el número de pagos, no la duración del plazo. El valor futuro, eso es muy importante, es el valor residual. Y aquí quiero recalcar un tema muy importante. El valor residual es la suma de dinero que la compañía de leasing acepta retener sin que lo amorticen las cuotas que se calculan dentro del plazo. Hay que distinguir entre valor residual y precio de la opción de compra.
generalmente, yo encontré, por ejemplo, ese error conceptual en el proyecto de ley de la ley de Guatemala. El Banco Mundial pidió precisamente que comentáramos y sugiriéramos cambios. Uno de los cambios sugeridos fue precisamente eso. Valor residual no es el valor de la opción de compra. Puede coincidir cuando sea opción de compra que el cálculo que hace la compañía de leasing deja como valor residual el valor de la opción de compra. Pero no siempre el valor residual es el valor de la opción de compra. El valor residual es aquella suma que no se amortiza dentro del plazo del contrato. Entonces, si estamos hablando de que vamos a retener un valor residual del 50%, no quiere decir eso, que estemos ofreciendo una opción de compra al cliente del 50%. Quiere decir que cuando termine el plazo del contrato, yo necesito todavía mirar cómo puedo amortizar o recuperar el 50% de la inversión que hice en ese equipo. Son dos conceptos diferentes, aun cuando en algunos casos puedan llegar a coincidir, como cuando ofrecemos una opción de compra y decidimos calcular como valor residual el precio de la opción de compra. La tasa de retorno, o I, es la tasa implícita de rentabilidad que se constituye como la variable más influyente dentro del pricing. Precisamente esa es la que determina si vamos a ganar o vamos a perder. Ahora bien, empecemos un poco por el concepto del valor actual o el valor presente. Es esencialmente el valor de la inversión que le hace la compañía de leasing en el equipo. Por regla general, es igual al precio de adquisición del equipo. O sea, nosotros le pedimos al proveedor que nos dé una factura, el proveedor nos manda la factura por, digamos, 100 millones de pesos que valga una retroexcavadora, y nosotros pagamos los 100 millones de pesos. El valor actual o valor presente van a ser esos 100 millones que estamos pagando. Ahora bien, muchas compañías y muchos bancos tienen como políticas mitigar su exposición al riesgo del equipo, mitigar su exposición a que el colateral pueda perder valor. Y entonces generalmente piden o unos anticipos que el cliente debe pagar, que en algunos países se llaman enganches o cuotas iniciales, o un mecanismo similar desde el punto de vista financiero a los anticipos, pero diferente desde el punto de vista jurídico, que serían depósitos iniciales. La diferencia entre los enganches o las cuotas iniciales es también de tipo jurídico. Y eso genera inclusive algunas distinciones. No recuerdo si el tema lo tratamos cuando hablamos de la problemática jurídica del leasing, pero lo que es claro es que cuando una compañía de leasing le pide una cuota inicial al cliente, no se la debe pedir como si estuviera el cliente adquiriendo la copropiedad del bien, sino que se la tiene que pedir o bien como un pago extraordinario, un canon extraordinario, o bien como un depósito sujeto a que se aplique posteriormente dentro del ciclo de vida del contrato. Porque en el momento en el cual se permitiera al arrendatario ser copropietario del bien, pues se le presentarían muchas dificultades al arrendador para poder recuperar la posesión del bien de manos del copropietario. Eso se vuelve un pleito complicado. No es que sea imposible, sino que se vuelve un pleito muy difícil de llevar porque hay que generar un proceso de partición de la cosa común. Ahora bien, entremos un poquito en el detalle de cuál es el costo de adquisición del equipo. Cuando el equipo se encuentra en plaza, pues no es difícil. Ustedes se comunican con un proveedor que puede ser un distribuidor de un concesionario de vehículos. El concesionario de vehículos les hace a ustedes la factura y el cliente va al concesionario, retira el vehículo y se va con él. Ese no tiene ningún problema. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos importando equipos? Aquí entonces ya tenemos que involucrarnos dentro de algo un poco más complejo, pero al mismo tiempo más interesante. Lo primero que hay que definir es, supongamos que estamos importando una excavadora de Caterpillar y Caterpillar nos la está despachando desde el Brasil. Generalmente es la planta donde se fabrican los equipos Caterpillar que llegan a Colombia, está en Brasil. Entonces nosotros hacemos el acuerdo con Caterpillar y Caterpillar nos cotiza con base en cualquiera de estos conceptos de Incoterms que aparecen en el cuadrito.
Pueden ser ex-works, que quiere decir, Caterpillar nos dice, yo te vendo la excavadora puesta en mi fábrica y de ahí en adelante tú te haces cargo de todo lo demás, va por tu cuenta. Entonces, ese tramo que ustedes ven en color naranja implica las obligaciones del comprador desde cuándo nacen, y cuando se extinguen las obligaciones del vendedor están en azul. Entonces, cuando te dicen, te entrego a la salida de mi fábrica, ese es ex-works, significa que, y hay que tener mucho cuidado con eso, significa que la compañía de leasing tiene que hacerse cargo de conseguir quien pueda cargar el producto, llevarlo entonces a puerto, y de puerto transportarlo por vía marítima, por vía fluvial, por vía terrestre, hasta su destino. Entonces, ex-works implica te lo entregan a la salida de la fábrica. Free carrier ya implica un poco más de obligación del proveedor. El proveedor dice, te lo entrego al lado del medio de transporte. Entonces, si voy a llevarlo por mar o por río o por ferrocarril, entonces la obligación del proveedor se extingue en el momento en el cual entrega al lado del medio de transporte. ¿Sí? Viene a ser similar al proceso bueno, es importante tener en cuenta eso. En el free carrier se está entregando o se está cumpliendo con una función del transporte doméstico, pero no se está completando el transporte internacional. Por eso es free carrier. Ustedes pueden ver también que está la figurita, se las voy a agrandar un poco porque nos queda más claro. ¿Sí? Aquí se queda con el primer transportador, el transportador doméstico, ahí termina free carrier. El free alongside ship ya implica que el proveedor lleva el equipo al puerto y ahí lo deja. De ahí en adelante, responsabilidad del comprador, el montarlo en el buque o en el avión, cualquiera que sea el medio que lo va a transportar, y ya, digamos, por lo que está su responsabilidad en naranja, a partir de ese momento todos los costos, gastos y riesgos los está asumiendo el comprador. El vendedor puede ir un paso más y puede decir, yo te lo pongo a bordo del medio de transporte. O sea, te lo monto en el barco, te lo monto en el avión, te lo monto en el medio de transporte que sea, en el ferrocarril. ¿No? Puede ir un paso más allá y decir, no solamente te lo monto en el medio de transporte, sino que también pago el flete, dejo prepagado el flete. Ese es custom freight. Ahora, lo que eso significa es, ¿y qué pasa si el equipo se daña durante el camino, o se rompe, o se destruye, o se hunde el barco? ¿Quién paga el seguro? En el CFR lo paga el comprador. En el CIF lo paga el vendedor. El vendedor se hace cargo también de pagar el seguro. Después entonces viene la modalidad CPT, que implica que no solamente se pagó el transporte marítimo o aéreo, sino también se llegó a pagar el transporte terrestre. Ese es el Carriage Pay To. En el CPT el vendedor se hace cargo de ese pago. Y en el CIP el vendedor se hace cargo del pago del transporte terrestre. Ya pagó también el transporte marítimo, el transporte aéreo, pero ahora también paga el seguro en el CIP. Más ampliamente, puede encargarse de todos los gastos y entregar ya instalado en las instalaciones del comprador, del cliente, el equipo. Pero ahí lo que no ha pagado y le toca pagar es al comprador, es la nacionalización del equipo. En el DDP, el vendedor se encarga de entregar el bien ya en las instalaciones. Sí, adelante, María Camila. Qué pena interrumpirte. Es que yo recuerdo que ya habíamos hablado de esto, pero tengo una duda y se me olvida por qué el risk transfer points del CPT y del CIP están tan antes, si la mayoría son como ya al final del tramo azul, es que están la mayoría, ¿por qué ese están antes? Simplemente porque esa es una muy buena pregunta. En el momento en el cual, o sea, si el equipo se destruye durante el trayecto, el riesgo es del comprador, ¿no? Lo puedes ver, ahí está el risk transfer point que tienes ahí. El riesgo quiere decir si se perdió la cosa,
el comprador lo perdió. El vendedor, digamos, se deshace del riesgo en el momento en el cual pone a bordo el bien. Es interesante, sí, dentro de las normas de Incoterm es curioso que el CPT está más atrás, ¿no? El CPT y el CIP, la transferencia del riesgo sucedió antes. Pero eso es, digamos, lo que en las normas de Incoterms, de la Cámara de Comercio Internacional, definen para efectos de la designación de riesgo. Muy buena observación, ¿no? Porque estábamos concentrándonos en quién paga los costos, ¿no? Por lo que estábamos hablando de pricing, pero el tema del riesgo es importante. Corresponde, digamos, a ese consenso o esa costumbre internacional de los momentos en los cuales el riesgo se transfiere. Gracias. Buena observación, María Camila, gracias. Bueno, entonces, como les decía, digamos, el punto final ya está en el que el vendedor se hace cargo de la entrega nacionalizada. Bueno, ahora bien, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando una compañía de leasing hace leasing de importación, generalmente tiene que hacer desembolsos para la entrega y puesta en marcha de los activos, ¿no? En todo este proceso que acabamos de ver, pues llega un momento en que la excavadora de nuestro ejemplo llegó a puerto y hay que liberarlo, hay que sacarla del barco. Entonces hay que pagar los fletes. El cliente todavía no tiene el equipo entregado. ¿Quién paga esos fletes? Generalmente las compañías de leasing, precisamente como parte de su negocio, le dice al cliente, yo me hago cargo del pago, no se preocupe, que todos los pagos que voy haciendo yo los voy incorporando dentro del pricing. Entonces, aquí se van haciendo todos estos anticipos y los anticipos van entonces generando, digamos, y esa es la parte importante de lo que mencionamos a la derecha, la norma internacional de contabilidad NIC 23, que es muy importante. Esos pagos que se van generando o esos anticipos que se van dando antes de la entrega final del bien pueden devengar intereses, pero los intereses que pueden devengar son los de los costos de los préstamos incurridos en la adquisición del activo por parte de la arrendadora, por parte de la compañía de leasing. Eso es muy importante tener en cuenta. No es la tasa implícita activa lo que le pueden cargar, porque pues, como ustedes verán, al liquidar el valor presente final o el costo de adquisición del activo, que es lo que va al valor presente en nuestra calculadora, solamente podemos incorporar como intereses capitalizables los costos de los préstamos incurridos en la adquisición del activo que forman parte del costo. Entonces, ese es un tema importante. No se ha presentado en este momento ningún cuestionamiento a una práctica diferente, pero se podría presentar, porque sería por un lado sería anatocismo, ¿no? Sería cobrar intereses sobre intereses no autorizados. Cuando en cambio aquí se está previendo el reembolso de los costos reales en los que incurrió la compañía de leasing en el proceso de adquisición. ¿Cómo han resuelto ese problema? Generalmente las compañías de leasing más avanzadas, principalmente en Estados Unidos y Europa, a través del mecanismo que llaman de rentas interinas o a través del cobro de comisiones que equilibran, digamos, la rentabilidad que se pierde por no poder cobrar el margen financiero sobre los costos financieros que se incurrieron en los pagos que se anticiparon a los despachadores, al proveedor o a las autoridades aduaneras para efectos de la nacionalización de los equipos. Entonces, lo que se viene a integrar aquí con estos pagos parciales más sus correspondientes intereses ya llevan a poder totalizar el valor actual inicial del costo de adquisición del activo. Y eso va a lo que llamamos valor presente o valor actual. Ahora bien, vamos al segundo indicador. Les decía que hay que distinguir el concepto de el plazo y el número de pagos. Y aquí es importante tener en cuenta varios temas, digamos, de políticas de riesgo y de rentabilidad por parte de las compañías de leasing. Hay que entender varias cosas que es muy importante tener en cuenta. Lo primero es que mientras mayor sea el plazo, mayores los ingresos que le generan vía el arrendamiento del equipo al cliente, del equipo o del bien, si se trata de un inmueble. Lo que pasa es que por el otro lado, la otra cara de la moneda es que a mayor plazo,
habrá mayor exposición al riesgo de crédito del cliente y mayor exposición al riesgo del activo. Entonces, unas son de cal, otras son de arena. O sea, yo puedo ganar más dinero si fijo un plazo más largo para mi cliente, pero al mismo tiempo también estoy generando un riesgo mayor. Ahora bien, cuando hay mayor plazo, hay mayor probabilidad de aprovechar la productividad del activo que provea el retorno de la inversión. Pero también por el otro lado, a mayor plazo, hay mayor depreciación del activo. Obviamente el activo va perdiendo más valor a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, eso es, digamos, la primera parte para que las empresas definan cómo determinan los plazos. Ha sido un lugar común en la práctica colombiana, o fue durante muchos años, que el plazo generalizado era 36 meses, 3 años. Después alguien se aventuró a subirlo a 48 o a 60 meses, pero en realidad lo que es importante es que las compañías de leasing observen que ese es el primer punto de una decisión que tienen que tomar. Si pueden tomar una decisión de ofrecer mayores plazos a los clientes, van a tener mayores ingresos. Ahora bien, como van a tener mayores riesgos, pues tienen que evaluar muy bien esos riesgos. La segunda parte que se ha ignorado en general, porque de nuevo, sí, dime. Ay, qué pena interrumpirte tanto. Tranquila, no, para eso estamos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Me surgió una pregunta cuando hablabas de mayor plazo, mayor depreciación del activo. Porque, digamos, yo sé que actualmente, en lo que yo sé, uno tiene la opción de comprar o no el activo al final ¿sí? Bueno, ejercer la opción de compra al final del contrato, del leasing. Sin embargo, pues yo pienso que, digamos, el riesgo que corre el banco por esa mayor depreciación es porque puede que cuando el locatario no ejerza la opción de compra, pues se queda con ese activo, ¿sí? O sea, él corre riesgo de hacerse cargo de esa, o como que incurrir en esa carga de la depreciación si el locatario no ejerce la opción de compra. Más sin embargo, pues si la ejerce, ya no tiene como no sé, o sea, como Sí, esa ese desventaja, riesgo, el riesgo de depreciación, ¿sí? ya no lo tendría porque, pues, la persona al final se quedó con el activo. Ahora yo me pregunto, o sea, si desde el principio se aclarara, pues, que, que la, o sea, que efectivamente la persona va a ejercer la opción de compra, o sea, sí o sí, porque se pactó de esa manera. Eso, o sea, ya como ya el banco no incurre en esa depreciación, ¿eso afectaría, pues, esa estimación que hacen del precio? Muy buena pregunta, y yo creo que para contestarte Hola, Rafa, hay perdona, varios temas importantes que aclarar. Hola perdona Guillermo, que ¿cómo estás? recién me conecté, quería saludar. Vale, sigue. Buenos días, Gracias, Rafa, ¿cómo señor. estás? Bueno, llegaste en un momento importantísimo porque la pregunta es excelente. Esencialmente, y es que da para muchas cosas lo que has planteado, María Camila. Lo primero que hay que definir es hasta dónde llega el ánimo y la estrategia del banco de asumir los riesgos del activo. Como tú mencionas, en cierta forma, la mayor parte de los bancos quieren zafarse del riesgo del activo y por eso le ofrecen la opción de compra al cliente. De manera que, en cierta forma, quien sigue con el problema de la depreciación en el resto del plazo de vida útil del bien va a ser el cliente y no el banco. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de que los contratos son esencialmente un mecanismo para repartir riesgos, ¿no? Entre la compañía de leasing y el cliente. Y ese forcejeo, si se quiere, ese pulso que hay que echar entre quién asume qué riesgo, es lo que está determinando las nuevas tendencias del mercado. Porque, por ejemplo, en el pasado teníamos una casi 95-98% de la demanda por leasing era lo que llamábamos lease to own, o sea, el cliente tomaba el leasing como un puente para llegar a ser propietario del bien. Con el correr de los años, los clientes han venido aprendiendo que para ellos es mejor negocio comprar el uso y no comprar la propiedad del bien. Y eso ha llevado a una evolución importante que ha hecho que crezca mucho la práctica del leasing operativo. Ya en el leasing operativo, el cliente puede o no ejercer la opción
y ya, digamos, las probabilidades de que ejerza la opción son menores, dado que por lo general cuando se le ofrece una opción en un leasing operativo, se le ofrece por el valor de mercado del bien. Entonces, eso ya empieza a generar un pequeño cambio. Entonces, tú puedes ver ahí que inclusive desde el punto de vista competitivo, las compañías empiezan a ofrecer también leasing operativo. Algunas, por ejemplo, crean sus propias filiales de leasing operativo, como es el caso de Bancolombia, que creó Renting Colombia. Renting Colombia es esencialmente una entidad dedicada a ofrecer leasing operativo, donde la opción de compra es la excepción y no la regla. Ahora bien, de todas maneras, si yo estoy ofreciendo un mayor plazo, la exposición que tiene la compañía de leasing o el banco al riesgo del activo va a persistir como parte de lo que vimos en crédito, el loss given default, o la pérdida dado el incumplimiento. O sea, si el cliente, por ejemplo, llegare a incumplir, llegare a volverse insolvente, el único colateral, la única garantía posible que podría tener el banco sería el equipo. Si el equipo está depreciado, pues obviamente esa depreciación le impacta a la recuperabilidad del crédito que el banco ha dado a través de la figura del leasing. Entonces, ves que hay dos niveles en los cuales el banco puede tener el riesgo. En el primero es durante la vida del contrato, por decirlo así, aun cuando hubiera ofrecido la opción de compra, en caso de insolvencia del cliente o en caso de incumplimiento, que tuviera que acudir a realizar el valor de mercado del bien. Si se ha depreciado, pues naturalmente ahí al banco sale perjudicado. Y en el segundo nivel en el cual el banco retiene ese riesgo, es cuando se ofrece leasing operativo en cualquiera de sus modalidades, porque más allá del leasing operativo ahora hay una tercera modalidad que se llama la de servicios administrados, donde no solamente lo que se entrega o sea, no se le entrega el bien a título de arrendamiento como derecho de uso, sino que se le entrega el bien como un prestador de servicios mediante un mecanismo de equipment as a service o asset as a service que se le está entregando al cliente. Y en ese caso, naturalmente, la compañía de leasing está asumiendo un riesgo mucho mayor de la depreciación del bien. Entonces, fíjate que esas situaciones se pueden presentar y es importante que lo hayas mencionado porque precisamente dentro del juicio que tiene que hacer una compañía de leasing al definir el pricing, considerando el plazo como una de las variables, debe estar esa. Hay ciertos equipos que resisten depreciación. Por poner un ejemplo, si ustedes buscan en YouTube, hay un documental de Al Jazeera de hace varios años que saca la crónica de un DC-3, un avión DC-3 que todavía circula, todavía vuela por los llanos orientales, y ese avión fue fabricado en 1946. O sea, es un avión que tiene 75 años, sí, 75 años, y todavía funciona. Todavía da valor y transporta gente y gallinas y todo a los llanos, ¿no? Cocinol, todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, es interesante ver cómo los activos pueden tener una vida económica muy alta que permite jugar con ofrecer un mayor plazo. Pero eso es desde luego un juicio que tiene que hacer la compañía de leasing en su momento, ojalá con una buena inteligencia de negocios para tomar la decisión correcta. Entonces, digamos, ese es el primer elemento que vemos dentro del pricing, o sea, la influencia del plazo. Y por eso la reflexión es cómo puede manejar uno el plazo estratégicamente para subir la rentabilidad de la compañía. En la segunda variable es el número de pagos o cuotas. Lo más usual es que el pago sea mensual, pero, y ahí es donde viene la creatividad, hay muchas empresas que han generado un mecanismo muy interesante y es establecer más de un pago por mes, por ejemplo, 2 pagos quincenales. Y resulta que haciendo 2 pagos quincenales se le sube la rentabilidad cuando el plazo que están ofreciendo sea el mismo. También puede suceder que haya menos de un pago por mes, como cuando se ponen cuotas bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, pentamestrales, semestrales, etc. Entonces, aquí lo interesante, y lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de las estrategias para poder vender el leasing sin sacrificar la rentabilidad,
es que hay un campo muy amplio de combinar diferentes variables para subir la rentabilidad. Y quizás dejarle al cliente la misma situación o el mismo efecto, digamos, de costo dentro del plazo del contrato. Por eso es importante mentalizarse aquí en poder generar modelos alternativos que nos permitan combinar variables de riesgo y retorno que sean optimizables y generando alternativas diferentes a las de los pagos mensuales. Entonces, esa es una reflexión importante que hay que tener cuando llenemos la variable N. Y aquí lo pueden ver. Entonces, nosotros podemos tener, si tenemos un plazo de 36 meses, podemos tener N puede ser igual a 36 si las cuotas son mensuales. Puede ser igual a 72 si las cuotas son quincenales. Puede ser igual a 18 si las cuotas son bimestrales, a 12 si son trimestrales, a 9 si son cuatrimestrales, a 7.2 si son pentamensuales y si son semestrales a 6. Y todo eso nos presenta una variante muy interesante de alternativas que se le pueden dar al cliente, cambiando solamente la variable del N, del número de pagos, sin cambiar la longitud del plazo. Ahora, si ustedes también cambian la longitud del plazo, le están ofreciendo más variables, más alternativas al cliente, que de eso se trata precisamente la habilidad en la negociación. Entonces ya hemos hablado del valor presente, hemos hablado del número de periodos y del plazo. Ahora hablemos del valor residual. Como les decía, aquí es importante resaltar el punto de que el valor residual es el componente de valor de un activo en leasing que no es amortizado por los pagos periódicos, por los pagos durante el plazo del contrato. Representa entonces el valor futuro de los flujos proyectados y se supone que corresponde, en algunos casos, al precio de la opción de compra en un leasing financiero, al valor de venta a un tercero en un leasing operativo, o, interesante esto, el valor presente de las rentas futuras, de las rentas sucesivas en un leasing operativo. Lo que estamos diciendo aquí es que en el modelo del leasing financiero, los bancos y las compañías de leasing que celebran leasing terminan el ciclo de vida del activo concediéndole la opción de compra al cliente y transfiriéndole la propiedad del bien al cliente. Se acabó. El cliente se fue, el activo se fue, lo sacamos de los libros, quedamos en ceros. Pero si el leasing es operativo, ya tenemos otro trabajo diferente. El cliente no nos ejerce la opción de compra, el cliente nos devuelve el bien. Nosotros entonces tenemos que ofrecer el activo en venta a un tercero. O hay una situación intermedia, se da por ejemplo mucho en el leasing de equipos de tecnología a entidades bancarias o al mismo gobierno. Resulta que para el cliente es mejor negocio prorrogar el contrato y pagar sucesivas rentas en lugar de devolver el bien o de ejercer opción de compra. Y entonces en ese caso, la recuperación del valor residual la va a recibir la compañía de leasing con el valor presente de las rentas sucesivas más allá del plazo inicial del contrato de leasing operativo. Entonces, esto muestra también un toque interesante del modelo de negocio de las compañías de leasing. Las compañías de leasing no solamente deben mentalizarse de entregarle equipos o bienes activos en leasing a los clientes para que los clientes ejerzan la opción de compra. Y va un poquito a tu punto, María Camila. También las compañías de leasing pueden estar preparadas para que el cliente no ejerza la opción de compra y siga usando el bien, pagando entonces unos cánones de arrendamiento después del plazo inicial del contrato. Y el modelo de negocio de muchos de los clientes que nosotros atendemos, especialmente multinacionales, se basa justamente en eso. Ahí es donde está la gran diferencia competitiva que han generado ese tipo de compañías, porque están aceptando asumir un riesgo mayor dentro del bien para poder generar mayor rentabilidad. Entonces, esto nos lleva a cómo se llena el valor residual. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el valor residual? Y un poco va a la pregunta que hacías hace un momento. El valor residual tiene dos implicaciones. Primero, nos está indicando cuál sería, digamos, la base del valor de salvamento del bien al terminar su vida útil. Y también nos va presentando cómo se va generando la curva de valor o de colateral, perdón, dentro de la inversión que está en riesgo en una operación de leasing. Entonces,
Aquí podemos ver, por ejemplo, que la inclinación de la curva o de la recta de depreciación, generalmente es una curva, no una recta, lo que determina el valor del bien en el tiempo. Mientras más rápida la pérdida del valor del bien, ya sea por desgaste o por obsolescencia, el valor residual va a ser menor. Y en cambio, los bienes que pierden poco valor tienen mayor potencial de generar ingresos. Entonces, ¿cómo determinar el valor residual? Es una función clave de toda compañía de leasing. Por eso es tan importante la unidad de manejo de activos en las compañías de leasing, porque ahí tiene que haber expertos que permitan definir, para este tipo de bien, yo puedo asumir este valor residual, porque sé que lo puedo recuperar o bien con el valor comercial al final del contrato, si lo vendo, ya sea al cliente o a un tercero, o bien con las prórrogas que obtenga de las renovaciones sucesivas del contrato de leasing. Entonces, como ven, el valor residual tiene unas implicaciones estratégicas muy importantes. Ahora bien, ya que definimos cómo se llena en la calculadora el valor presente, el número de periodos, el plazo, y vimos el valor residual, que es el valor futuro, el FB. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el pago mensual o el pago, digamos, periódico y que sea el canon de arrendamiento? Bueno, para llegar a eso, yo los invito a que viajen conmigo en el tiempo, en mis primeras épocas. Yo les estaba mostrando esta calculadora, la HP, la Hewlett Packard 12C, que obviamente es una pieza de museo. Bueno, pues resulta que cuando yo empecé mi vida profesional en leasing, esta calculadora no había salido al mercado. Esta calculadora salió al mercado 2 años después de que yo ingresé. Y mientras tanto yo me tenía que defender con una calculadora Texas Instruments que no tenía los mismos elementos de cálculo. Lo que yo tenía que hacer para poder calcular una cuota mensual de un leasing es que tenía que calcular el valor presente del valor residual y restárselo al costo inicial del equipo. Eso es esencialmente lo que estamos diciendo en esta formulita, cuando estamos diciendo tenemos que restarle al costo de neto del activo un X, donde el X es el valor residual dividido por 1 más R a la N, donde FB es el valor residual, R es la tasa implícita del leasing y N es el número de periodos de pago, ¿no? Entonces, ese se vuelve, digamos, el factor exponencial para calcular el valor presente, ¿sí? Digamos, la calculadora les da a ustedes esa base. Ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el valor presente dentro de 36 meses o sea, de lo que van a ser 20 en 36 meses? Dice, bueno, yo lo traigo a valor presente a una tasa cualquiera y digamos que el valor presente termina siendo 15. Entonces, si el valor presente es 15, yo lo que tengo que hacer es restarle al valor futuro los 15. Entonces, si era 100, le resté 15, estoy calculando sobre 85. Entonces, en esta formulita que está aquí al lado, donde me saca los instalamentos mensuales iguales, la fórmula algebraica que están viendo ustedes es la multiplicación del principal. En este caso, el principal sería el valor presente ya neto del valor residual, o sea, nuestro ejemplo 85, multiplicado por la división entre la tasa multiplicada por 1 más ella misma elevado al número de plazos del contrato y dividido por la misma variable menos 1. Esto, les digo, es importante tenerlo claro como es la fórmula algebraica que si nosotros no tuviéramos ni un Excel ni una calculadora podríamos aplicar, por decirlo así, a mano. Y por eso hago énfasis de que no nos dejemos vencer por la inteligencia artificial, porque el problema que tiene la inteligencia artificial es que hace todo por uno. Y como hace todo por uno, uno se vuelve perezoso. O sea, cuando yo era joven, yo memorizaba los números de teléfonos de mis amigos. Hoy en día no, porque los tengo en la memoria del teléfono celular. ¿Para qué memorizo si el celular me da la solución? Entonces mi cerebro se está volviendo inferior, se está anquilosando, no lo estoy utilizando. Aquí
el llamado es, tengamos claras las fórmulas, porque el día que nosotros no tengamos la manera de poder hacer el cálculo, porque tenemos un Excel a mano, porque tenemos una calculadora a mano, la podamos hacer efectivamente utilizando lo que nos enseñaron en la escuela, que es el álgebra. Entonces, ese tipo de fórmulas es importante tenerlas claras para poder avanzar sobre todo para entender claramente los componentes conceptuales. Bueno, ahora estamos llegando a la parte clave. Y esta parte clave es la que les decía, es la diferencia entre tener una compañía de leasing sostenible, por eso les contaba mi propia anécdota con la compañía que yo fundé, que se llamaba Equileasing, porque es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una metodología clarísima para calcular la tasa de retorno. Muy bien, entonces aquí vamos a entender cómo se comporta o cómo funciona la tasa de retorno. Y empecemos por la parte de abajo, que es lo más importante. Eso es, digamos, lo que yo vine a aprender cuando me encontré con esta metodología en AT&T. Lo primero es que nosotros tenemos que definir, que tenemos que entregarle una rentabilidad sobre el patrimonio a los accionistas. Ese fue el error precisamente en el ejemplo que les contaba. Yo pensaba que con generar un margen y generar utilidades estábamos haciendo nuestro oficio. No, aquí hay que generar una rentabilidad sobre el patrimonio que sea competitiva, que motive al inversionista, al dueño de la compañía, a los dueños del capital, a seguir invirtiendo en nuestra compañía, a no vender la compañía, a no salir de ella, a no liquidarla. Entonces partimos, como les digo, del renglón de abajo. En el renglón de abajo, digamos que los accionistas tienen como objetivo generar una rentabilidad sobre el patrimonio del 18% anual. Eso es competitiva. Hay ciertas, si ustedes miran los indicadores que dan las principales compañías que se cotizan en bolsa en Colombia, más o menos pueden encontrar la rentabilidad que esas ofrecen. Y obviamente si van a invertir sus ahorros, pues sería bueno invertir en una compañía que les dé una buena rentabilidad. Ojalá esa compañía fuera una compañía de leasing. Ahora bien, las compañías de leasing tienen un nivel de apalancamiento, un nivel de endeudamiento. Ese nivel de endeudamiento determina cuántas veces le da la vuelta a los activos totales al patrimonio. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a usar 6 veces. ¿Por qué usamos 6 veces? No es casual. Realmente, si ustedes miran como institución financiera, el nivel de apalancamiento del que estamos hablando generalmente es de 9 veces, ¿no? Porque nuestra fórmula de Basilea es del 11%. Pero las compañías de leasing conservadoras venían aplicando 8 veces o 7,5 veces como razón de apalancamiento. Cuando vino la crisis del año 2009, las compañías de leasing se autorregularon y bajaron su exposición de endeudamiento, de apalancamiento a 6 veces. Bueno, eso ya se les ha olvidado. Si ustedes miran hoy en día, las principales compañías en Estados Unidos están en niveles de apalancamiento mucho mayores. Pero hablemos nosotros de que vamos a manejar una relación de apalancamiento de 6 veces el valor del patrimonio. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que la rentabilidad sobre activos en leasing sea 18 dividido 6, o sea, 3%. Lo que esto quiere decir es que en la medida en que nosotros queramos ofrecerle a nuestros accionistas una rentabilidad sobre el capital del 18%, debemos establecer y meter dentro de nuestro pricing un 3% asignado al ROA, a la rentabilidad sobre activos. Entonces, ahí seguimos. Digamos que el punto de partida es vamos a darle el 3% a nuestros accionistas. Fíjense lo importante. Esto significa que nuestro margen, nuestro spread, nunca debe ser inferior al 3%. Ahora tenemos que sumarles otras cosas. Bueno, resulta que esta rentabilidad que estamos hablando es después de impuestos. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar en impuestos como porcentaje del total de activos en leasing que vamos a tener nosotros? Y digamos que nosotros aquí... Sí, Guillermo, adelante. Perdona que te interrumpa. O sea que la lógica fue que arrancaste con rentabilidad sobre el patrimonio y esa fue como la variable que usaste para ir definiendo las otras, ¿sí? Como es correcto. Si me renta tanto el patrimonio, entonces los activos tanto, o sea, vas como yendo hacia atrás teniendo en cuenta que te dé al menos 18 en la rentabilidad del patrimonio.
Así es, esa es la idea, porque en realidad todo gerente de una compañía de leasing tiene que pensar en que quien le paga el salario son los accionistas, ¿no? Entonces, si quieres que te paguen bien y te den bonificación por buenos desempeños y todo, pues tienes que darle una buena rentabilidad sobre el patrimonio. Eso es absolutamente claro. Entonces, ese tiene que ser, digamos, la premisa básica del pricing, ¿no? Ahora, para llegar a eso, dice, ¿cómo llegué a ese 3%? Pues ese 3% es después de impuestos. Entonces, ¿cuánto representan los impuestos sobre el total de activos, ¿no? Y digamos que en gracia de discusión vamos a decir que los impuestos que estamos pagando, podemos sacar el indicador y de pronto, Dani, tú puedes tener esos datos de cuánto pagan de impuestos las afiliadas. Claro que de nuevo, quien paga los impuestos es el banco, ¿no? Entonces eso se nos diluye un poco. Pero si tomamos el mismo indicador de cuánto vale el total de impuestos que paga el banco sobre el total de sus activos colocados, nos da un porcentaje. Digamos en gracia de discusión que es el 1%. Bueno, ahora bien, otra de los factores que tenemos que cubrir en nuestro pricing son las pérdidas de cartera. Como vimos en nuestro módulo de crédito, por definición, las compañías de leasing pierden dinero. Toda entidad financiera pierde dinero. No hay nada que hacer. Hay cartera perdida. Se pierde en cartera, y esa cartera, como les decía, el promedio que hemos nosotros calculado a través de los años es más o menos del 0.8% en los momentos, digamos, más difíciles del sector, lo cual habla muy bien del sector de leasing, porque a nivel de los bancos las pérdidas en los momentos difíciles son del 3% del valor de sus activos. Aquí, en el leasing, las pérdidas de cartera rara vez llegan al 1%, por lo cual tener el 1% como una provisión por pérdidas de cartera, ojo, no estamos hablando de la provisión de cartera que se hace contablemente, que esa es mayor. Estamos hablando de lo que se lleva a pérdidas y ganancias como cartera perdida, como cartera castigada. Esa es la que estaría como uno de los componentes del pricing al 1%. Bueno, entonces ya ahí vamos sumando, vamos 3 más 1 más 1, vamos en el 5% de margen, ¿no? Ahora bien, resulta que tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar oficinas, tenemos que pagar todo lo que estamos, las licencias de uso del software que utilizamos. Bueno, y de nuevo también en nuestros cálculos el nivel óptimo de relación entre gastos de ventas y administración o overhead en general sobre el total de activos en leasing, el nivel óptimo es del 4%. Entonces, generalmente recomendamos, si no estás en el 4%, tienes que empezar a recortar costos o a crecer, para que tu relación de 4% sea la real. O sea, si estás incurriendo en gastos administrativos del 8%, estás rezagado. Hay que crecer o hay que reducir costos, una de las dos. Entonces ya con eso tenemos 3 más 1 más 1, 5 más 4, 9% de margen. Y digamos que el costo de fondos es el 5%. Ahora pues con la pandemia se bajó el costo de fondos porque se bajó la DTF, pero digamos en gracia de discusión estamos hablando de un 5% de costo de fondos. Entonces, ¿cuál sería la tasa de retorno que estaríamos aplicando? ¿Cuál sería la que vamos a meter en nuestra calculadora como el I, o en nuestra página de Excel como I? Sería el 14% anual. Ojo que cuando ya la vayamos a establecer bien, tenemos que dividirla por el número de periodos. Entonces aquí tenemos ya el otro elemento que vamos a alimentar. Ahora bien, cuando estamos hablando de tasa, tenemos que distinguir si la tasa que fijamos es una tasa nominal o es una tasa efectiva. Y, por ejemplo, ustedes ven que el DTF se mide en Colombia en términos de tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva es un concepto que aplican generalmente las personas avanzadas en matemáticas financieras, miden el valor del dinero en el tiempo, y la verdad es que la tasa efectiva, que es el interés compuesto, parte de la premisa de que el dinero se reinvierte sin parar. El problema es en la práctica, o sea, ahí es donde ya llegamos a la diferencia entre la teoría y la práctica. En la práctica, la tasa nominal es la que termina reflejada en los libros de contabilidad, es la que termina llegando al PIG de las compañías, ¿no?
Y la realidad nos ha demostrado también que el dinero no se reinvierte el mismo día cuando se recibe. Generalmente tenemos periodos en los cuales nos toca esperar porque llegó una nueva operación pero no han completado los papeles, porque el bien no ha llegado, porque el proveedor no mandó la factura, y pasa el dinero en el banco 2 o 3 días sin generar un solo interés. En el mejor de los casos, los tesoreros colocan el dinero en mesas de dinero relativamente rápidas y generan algún interés, pero ese interés nunca va a ser la misma tasa que tendríamos calculada como si se hubiera reinvertido como tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva termina siendo un elemento puramente teórico, por lo cual en realidad lo que nosotros tenemos que fijar en nuestro cálculo es la tasa nominal, no la tasa efectiva. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que genera la forma de pago de la renta? Si la renta se cobra anticipada, el valor del pago va a ser menor. Entonces, eso sirve en cierta forma para llegar, cuando lleguemos al front office, sirve para ayudarle al cliente a que tenga mentalmente la idea de que está pagando una cuota menor. Me pagas al principio del mes, me paga menos de lo que me pagarías al final del mes si la cuota fuera vencida, ¿no? De nuevo, desde el punto de vista nuestro, si yo estoy cobrando un menor pago, pues obviamente va a entrar a mi estado de pérdidas y ganancias un pago menor, por lo cual también estoy perdiendo rentabilidad en los estados financieros del arrendador. Entonces, ahí viene la decisión de qué quiero hacer. Si quiero ganarme el negocio sin bajar la tasa, pues puedo simplemente ofrecerle un pago anticipado al cliente y con eso gano el negocio. Pero tengo que ser consciente que al haber ganado el negocio, voy a tener un menor valor reflejado en mi rentabilidad, en mi estado de pérdidas y ganancias. Entonces, hasta aquí llegamos a lo que era el back office. Entonces, ya vimos cómo llenábamos los elementos de valor presente, número de periodos, valor residual y finalmente la tasa implícita que tenemos que llevar en el contrato. Entonces ya tenemos los elementos para poder hacer el cálculo. Ahora pensemos, o sea, salgámonos de esto que es lo que llamamos el pricing del back office y empecemos a pensar cómo podemos manejar este pricing de cara al cliente. O sea, cómo hacer que el cliente perciba el beneficio de nuestra cotización. Y eso nos lleva a las siguientes reflexiones. La primera es que, y es algo que se nos olvida con mucha frecuencia, uno no negocia por posiciones, que yo tengo que ganarme este negocio y sacar lo que yo quiero. No, uno tiene que negociar por intereses. O sea, la idea es que la ganancia la negociación por posiciones, la ganancia del uno es la pérdida del otro. Y ese, desgraciadamente, cuando se genera esa dinámica de diálogo con los clientes, generalmente tiende a ser destructiva. Termina mal. Termina en un mal negocio para alguna de las dos partes, ¿no? En cambio, si uno se centra a estudiar cuáles son los intereses de ambas partes, la idea es que puede ser capaz de generar una solución gana-gana. Y ahí precisamente entra a funcionar el famoso ejemplo de la naranja que daba el profesor Fisher de la Escuela de Negociación de Harvard. El problema de la naranja era básicamente el siguiente: dos señoras están peleando por una naranja y cualquier persona neutral para dirimir el conflicto le sugiere una solución. ¿Cuál es la solución que a ustedes se les ocurre cuando alguien está peleando por una naranja? Partan la naranja en dos. Bueno, pero resulta que una de las señoras quería solo la cáscara para hacer mermelada y la otra quería solo la pulpa para hacer jugo. Si se hubiera conocido el interés que tenía cada una de ellas, las dos hubieran salido ganando, porque en lugar de partir la naranja en dos, hubiéramos pelado la naranja, le entregamos la cáscara a la señora que quería hacer la mermelada y le entregamos la pulpa a la señora que quería hacer el jugo. Entonces, en los negocios es lo mismo. En los negocios tenemos que estar preparados para darle algo a ganar a nuestro cliente que no represente una pérdida para nosotros, por lo cual tenemos que ser bastante más inquisitivos, más observadores y más creativos.
Y entonces esto nos lleva a examinar algunos de los casos interesantes de cómo han generado muchas empresas innovación en el pricing. Por ejemplo, jugando con N, con el número de pagos. Resulta que General Electric, cuando Jack Welch llegó a General Electric, se encontró que la unidad de aviación, que era la que vendía las turbinas que fabricaba General Electric, no estaba dando rentabilidad. Entonces resolvieron cambiar la propuesta de valor. En lugar de vender las turbinas, porque en esa venta de las turbinas la negociación era pura negociación por intereses, era una puja por precios, competían con Rolls-Royce y con Pratt & Whitney. Entonces todos los competidores se bajaban los precios hasta que el que vendía más barato terminaba vendiendo y al final del día, naturalmente, todos perdían. Entonces General Electric se salió de esa caja, dijo, ya no vuelvo a competir con nadie, yo simplemente les voy a ofrecer que yo les cobro por el número de horas voladas que tengan las turbinas. Yo les entrego las turbinas, empiecen a volarlas y me van pagando en función de las horas que ustedes van generando. Y eso llevó, ¿qué hizo General Electric para poder llegar a esa fórmula tan inteligente? Pues desarrolló una fórmula creativa precisamente multiplicando el N. En lugar de tratar de vender de contado para amortizar el valor del bien en un plazo de vida útil, resolvió más bien aplicar el N para que le pagaran en función de las horas aplicadas. Zipcar, que es una compañía de alquiler de vehículos por tiempo, también estableció el mecanismo de renta por minuto. Ambas jugaron con la N. Simplemente pusieron más periodos a funcionar y con eso lograron diferenciarse de la competencia. Ahora bien, otras fusionaron el precio con los servicios. Xerox empezó a entregar las fotocopiadoras y a cobrar por copia practicada. Y eso incluía todo, incluía el tóner, incluía la tinta, incluía los rodillos, incluía todos los elementos que podía formar parte de una copiadora. Ryder System, una arrendadora de camiones, también hizo lo propio. Le ofreció a los clientes que les entregaba el camión con todos los servicios pagados. Entonces ya no se vuelve una discusión financiera entre el cliente y uno, sino que se vuelve una discusión, digamos, mucho más operativa, porque ya el cliente se pone en una perspectiva de analizar cuáles son sus gastos de operación en lugar de tratar de hacer una ingeniería inversa de cuánto le están cobrando de tasa. Ahora bien, segmentando el precio según el tipo de clientes. Entonces, Allstate Insurance tenía diferentes coberturas para diferentes tipos de clientes. Las compañías de leasing pueden tener también un pricing diferencial entre diferentes tipos de clientes. Clientes que son corporativos pueden tener un pricing más bajo, clientes que son de más alto riesgo pueden tener un pricing más alto y pueden jugar un poco con la estructuración de cuotas que veremos más adelante. Segmentando el precio con las necesidades de los clientes. Es parecido al anterior, ya no es el tipo de cliente, son las necesidades del cliente lo que nos interesa. Entonces, aquí vamos a segmentar el precio según lo que los clientes utilicen. Electrolux lanzó esa modalidad, en el sentido de que Electrolux ofrecía diferentes tipos de planchas, diferentes tipos de neveras, según lo que el cliente necesitara hacer. Entonces, había unos que necesitaban, por ejemplo, una máquina que hiciera hielo, otras no. Usaban el viejo mecanismo de las cubetas, ¿no? Y obviamente esa nevera era mucho más barata que la que hacía hielo, pero Electrolux estaba ofreciendo diferentes opciones al cliente para que el cliente se acomodara. Eso es un poquito la lección que se aprende aquí. Y en otros casos se agregan otros conceptos como seguros, mantenimientos y garantías, lo cual permite ajustar los márgenes en la tasa de retorno según el tipo de cliente o según la necesidad que tenga el cliente. Eso es exactamente lo que hicieron tanto Allstate como Electrolux en su momento. De manera que es importante tener en cuenta que esto es lo que nos permite ser innovadores. Fíjense que dejamos atrás, se quedó en la oficina, se quedó en el back office, la formulita que estábamos cargando. Idealmente sería lo mejor no tener una calculadora cuando uno sale a vender, sino
tener de pronto una comunicación de WhatsApp con el back office para poderle decir, mándeme esto, pero yo no me pongo a averiguar cuál es la tasa implícita, ni le voy a contestar al cliente cuando le pregunte, ¿y qué tasa me estás dando? No tengo ni idea, ¿sí? Porque en realidad yo no te estoy vendiendo una tasa, yo te estoy entregando el uso de un equipo que te va a generar una función. Entonces, más bien, analicemos cómo te sirve a ti ese bien por el valor que te estoy diciendo que me estás pagando. ¿Mm? Otras fuentes de desempeño de pricing son pago por desempeño, paid for performance. Aquí fue tan exagerado como decirle, si no le funciona el equipo, no me pague nada. Hay algunas compañías que hacen eso. Obviamente, ¿cómo se cubren? Contratan un seguro. Y en muchos casos hacen unos acuerdos con el proveedor. Johnson & Johnson sacó un producto al mercado, que era el Velcade, donde le dijo a los pacientes, si a usted este producto no lo cura, no me pague. Pero obviamente si sí lo cura, me tiene que pagar un precio y un precio bastante importante. Pero la gente aceptó, era una propuesta de valor muy clara, ¿no? Pago por desempeño. Ahora, hay pagos por conquistar el mercado. ¿Esto qué significa? Hay ciertos momentos en los cuales en el pricing, porque queremos ser los que vamos a adueñarnos de un mercado, vamos entonces a subsidiar la tasa, vamos a bajar un poquito, por ejemplo, la rentabilidad que le ofrecemos a los accionistas de forma consciente hoy, para que mañana podamos ofrecerle una rentabilidad mayor. Y eso lo podemos hacer de dos maneras, o reducimos la tasa implícita o aumentamos el valor residual, que al final del día la cuota al cliente se le va a bajar. ¿Qué ejemplos tenemos de esa estrategia? El modelo T de Ford fue precisamente eso. Ford le bajó el precio al modelo T para que la gente comprara carros, que se volviera popular. Y hoy en día estamos precisamente en eso. Y IKEA también lo hizo. IKEA le bajó los precios a sus muebles, a sus implementos, para que la gente comprara en IKEA. Y ya una vez compró en IKEA, pues queda uno adicto a IKEA. Otro, establecen nuevas métricas interesantes. Por ejemplo, BASF le vendía la pintura a las empresas, a los talleres y a las ensambladoras de vehículos, no en función del kilogramo de pintura, que es generalmente como lo estaban vendiendo, sino en función de cuántos carros estaban pintando. Entonces, yo le vendo la pintura para que usted me pague por carro pintado y no por kilo. Michelin cotiza las llantas no por el precio de la llanta, sino por el desempeño que tiene por kilómetro. En últimas, Michelin viene a ser la gran innovadora en entregar renting de llantas. Ascensores Schindler cotizan los ascensores por el número de pasajeros transportados y por la distancia recorrida por el ascensor. Otra estrategia que utilizan los innovadores es fijar un precio de cero. Interesante. Por ejemplo, Ryanair no cobra por los tiquetes, pero sí cobra por ingresos que le pagan las agencias de viajes, por la selección de sillas, por los alimentos, por el pasabordo, etcétera, etcétera. Ese modelo ustedes lo han visto copiado por varias aerolíneas, donde lo que cobran es muy bajo. Y ustedes pueden decir lo mismo, yo no te cobro nada por el canon, pero te voy a cobrar por diferentes componentes de uso del equipo. Skype, el modelo que tenía Skype hasta hace poco, porque yo creo que eso va a desaparecer muy pronto con el desarrollo del Teams, pero Skype tenía llamadas gratis, pero cobraba las llamadas a teléfonos fijos. Entonces, ahí es donde genera la utilidad, en las cobros allá a teléfonos fijos. Google, búsquedas gratis, o sea, para nosotros es gratis buscar en Google, pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros estamos pagando a ser víctimas de la publicidad que se nos mete con Google. Es una forma como estamos pagando, pero no nos estamos dando cuenta. Pricing participativo ya combina varias variables de análisis predictivo, ¿no? Uno es name your own pricing, que el ejemplo típico lo da Priceline para los hoteles, ¿sí? ¿Cuánto quieres de pagar de hotel? Ok, perfecto, de acuerdo con eso yo te doy este hotel. El otro es play what you want, pay what you want, que eso lo dan los museos, Wikipedia, Radiohead. Ahora, de ahí pueden surgir ideas, obviamente son peligrosas, hay que estructurarlas bien, porque uno puede ser muy agresivo en copiar estas fuentes de innovación, pero en un momento dado puede sacrificar la rentabilidad. Por eso hay que combinar el front office con el back office. Pero lo importante es que con el front office hay que ser innovativo y hay que poder utilizar las técnicas que nos está ofreciendo
el back office. Entonces el punto es cómo podemos ganar nuestros negocios sin sacrificar rentabilidad. Y les voy a contar lo que se aplica en general dentro de las operaciones de leasing. Uno de ellos es acordando lo que llamamos... Sí, Guillermo. Iba a señalar, pues igual va en línea con lo que estoy explicando, pero me parece súper interesante esa mirada de, oiga, en un negocio lo único a discutir no es la tasa o el precio, digamos, que yo creo que es como una visión muy común. Entonces, como mirar, claro, de pronto el cliente valora un montón otras cosas que yo podría ofrecerle y que para mí no son tan costosas y para él sí significan muchísimo. Me parece pues súper interesante ese mensaje, quería como resaltarlo. Incluso en cosas de negociación y demás, cuando uno ve como algunos cursos o algo sobre negociación, también se hace mucho énfasis en eso, ¿no? En descubrir como qué puede el otro estar valorando más de lo que me cuesta a mí y no sentarse en un único punto. No, me parece súper, quería resaltar porque me parece súper relevante. Eso es un punto muy importante, Guillermo, porque yo creo que una de las lecciones que salen en la práctica es que hay que mandarle el mensaje a la fuerza de ventas de las compañías de leasing, que ellos no pueden ir a visitar a los clientes, no pueden enfrentar a sus clientes sin estar preparados. Tienen que prepararse, tienen que hacer la tarea. Tienen que examinar cuáles pueden ser los intereses del cliente, cuáles son lo que llaman sus pain points, dónde le duele al cliente. Hoy en día en Colombia nadie tiene disculpas y nadie tiene disculpas porque generalmente los estados financieros del cliente están a la vista. Tú los puedes conseguir, ¿no? Tú puedes analizar la gran mayoría de los clientes están los estados financieros a la vista. Entonces te sientas a mirar, antes de ir a visitar al cliente, te sientas a mirar qué es lo que le duele al cliente, por dónde va, por dónde crece, cómo genera ingresos. Y ya así puedes entender cuál de las técnicas de innovación puedes aplicar con ese cliente. Obviamente, previamente tienes que irte a negociar con tu comité de pricing, con quien sea que tiene el poder de determinar si subes o bajas el pricing. Tienes que negociar con ellos y decir, bueno, voy a ofrecer esta alternativa a este cliente por tales y tales razones. Y eso hace que los negocios crezcan de una manera mucho más sostenible. Ahora bien, hay otros mecanismos que se pueden utilizar, pero también son lo mismo. Cuando voy a salir tengo que estar preparado para eso. Uno es acordando lo que llamamos la ecualización con los proveedores. Eso, ¿cómo se refleja? A través de lo que se llaman blind discounts o descuentos ciegos. O sea, la compañía de leasing negocia con el proveedor, que el proveedor le dé un descuento del valor del equipo, con lo cual nosotros estamos bajando el PB o el BA dentro del cálculo de la cuota, pero el cliente no lo nota. El cliente cree que está pagando, digamos, el valor pleno del costo del bien. El segundo mecanismo es acordar un plazo para pagar el precio del bien al arrendador. Ya lo que viene a bajar es, de nuevo, el valor presente baja. ¿Por qué baja? Porque yo lo que voy a hacer es que voy a pagar en un valor futuro, voy a pagar el bien. Me dieron 90 días para pagarlo, pero yo entregué el bien y empecé a recibir cánones de arrendamiento desde el momento cero. Entonces, cuando ya he recibido 3 cánones, pago el equipo. Entonces, el efecto que eso genera en mi rentabilidad es un efecto muy alto, y me permite precisamente ofrecerle al cliente una cuota más baja porque está equilibrada mi rentabilidad del back office gracias a ese acuerdo que hice yo con el proveedor. Fíjense cómo es de importante ese tema. El otro son los subsidios directos de tasa. Hay muchos vendors, muchos proveedores, sobre todo lo que llamamos los OEMs, los manufactureros originales de equipos, que pueden acordar dentro de un programa de vendor program, pueden acordar pagar unos subsidios directos de tasa que se pagan, por decir algo, al final de cada semestre, al final de cada año, qué sé yo, dentro del programa mismo. Eso es una práctica, no es muy usual, la más usual es la de los blind discounts, pero es una práctica que algunos vendors tienen estructurada y que uno puede aprovechar. La segunda herramienta para ganar negocios sin sacrificar rentabilidad es aumentando el riesgo del valor residual. O sea, si yo pongo el FB ya no en el 10%, sino en el 30%, ustedes pueden hacer el cálculo. ¿Cuánto se baja la cuota? La cuota se baja en una forma sensible. Y muchos clientes lo que les preocupa es cuánto va a ser el pago mensual que van a tener por el equipo. Porque es que al final del día
La ecuación del cliente, la ecuación importante del cliente es cuánto le va a producir el equipo y cuánto le va a costar. ¿Cuánto le va a producir el equipo? Si usted está produciendo paletas, si usted está produciendo helados, ¿no? ¿Cuántos helados le está produciendo ese equipo? ¿Y cuánto me está pagando a mí? ¿Sí? Si la rentabilidad que le está pagando los nuevos helados de este equipo es mayor que lo que me está pagando a mí, pues usted está definitivamente ganando dinero con lo que yo le estoy dando, ¿no? Y ese es, digamos, el punto en el cual uno tiene que aplicar la empatía, ¿no? Ahora bien, otro mecanismo, como les decía, también es aumentando los números de pagos, porque los pagos totales se reducen, pero la rentabilidad no baja. La otra es estructurando los pagos irregulares. Entonces podemos hacer unos pagos más reducidos con unas cuotas extraordinarias. Es decir, por ejemplo, tus ventas en Navidad se disparan. Pasa, por ejemplo, con los exportadores de flores. Los exportadores de flores se disparan las ventas en 3 momentos: el Día de la Madre, en Thanksgiving y en Navidad, ¿no? Entonces uno puede estructurar cuotas bajitas durante todo el año con cuotas extraordinarias para la temporada alta del Día de la Madre, para la temporada alta del Thanksgiving y la temporada alta de Navidad. Y eso es parte del ejercicio que vamos a hacer más adelante, cómo se lleva a cabo eso. Otro mecanismo es pedir depósitos iniciales. De nuevo, eso también nos baja el valor presente y por lo tanto baja el valor de las cuotas. Comisiones al cierre. Si yo registro las comisiones como un menor valor del valor presente, pues también estoy dándole una rentabilidad, unas cuotas más bajas al cliente. Y es curioso, psicológicamente hay muchos clientes que no tienen problema en pagar comisiones al principio del contrato, pero sí tienen problema de pagarte una tasa, un canon más alto. Entonces, ok, yo te pido comisiones al principio y te bajo el canon. Y el otro mecanismo es el de las rentas interinas, que lo vamos a ver ahora cómo se desempeña. Bueno, ahora vamos a mirar un ejemplito. Supongamos que vamos a tener un equipo que vale 1.700.000 pesos o dólares, como ustedes quieran ponerlos. Vamos a fijar un plazo de 36 meses. Vamos a aplicar una tasa de interés del 18%, una tasa implícita del 18%. Entonces, ¿cuál sería la renta? Ahora sí, el ejercicio que hagan ustedes con el Excel que tengan. ¿Cuál sería la renta bajo los siguientes casos? La primera, con un depósito en garantía del 20% que sea convertible en opción de compra. O sea, ustedes fijan una opción de compra del 20% al final, pero el cliente paga un depósito en garantía del 20%. ¿Alguno de ustedes puede hacer ese cálculo y me cuenta cuánto le sale? Pero cuando dices depósito en garantía, ¿qué? Porque dice convertible en opción de compra. O sea, 20% es la opción de compra o lo de depósito en garantía. 20% es la opción de compra, pero por decirlo, tú me lo pagas por anticipado, ¿no? Ah, no. Me estás pagando la opción de compra por anticipado. O sea, al final del contrato, yo te aplico ese 20% a la opción de compra. ¿Mm? Ese es el cálculo que estamos haciendo. Si no, ahí ya está más difícil. La segunda sería con un residual del 30% y sin depósito. Entonces, 0 de depósito, pero el residual sube al 30%. La tercera sería con un depósito del 10% y un residual del 5%. Pues si quieren ese ejercicio, eso se pueden hacer. Y finalmente hacer ese mismo cálculo, pero con cuotas anticipadas. Entonces, ¿qué nos sale? Y quinta es, partiendo de los supuestos del punto 2, si el cliente usa una tasa del 14%, en lugar el cliente calcula el 14% como tasa implícita, él no sabe que es el 18%. Al traer los flujos a valor presente, el arrendamiento es operativo financiero. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del tema de la NIC 16 y la diferencia entre leasing financiero y leasing operativo para efectos contables? Que decíamos que cuando el valor presente neto de los cánones es del 90% o más, el leasing es financiero, y si es de menos del 90%, el leasing es operativo. Bueno, entonces aquí vamos a tener el primer resultado, nos da una cuota mensual de 49.167,25. ¿Alguien pudo calcular eso? No, yo no. Bueno, si no, se los dejo como para que lo revisen y lo examinen con su hoja de Excel.
Sí, el segundo valor con un 30% sin depósito. Una cosa súper corta. O sea, el 20 es simplemente para estar seguro. Juega como una especie de cuota inicial, si te entiendo Exactamente. bien. El 20 juega como cuota inicial. ¿Qué efecto produce? El efecto que produce es que tú reduces el valor presente en 20%. O sea que en lugar de registrar 1.700.000, registras 1.700.000 menos 340.000. Menos 340. O sea, eso sería 1.360.000 como nuevo valor presente, ¿no? Ok. Ahora bien, con el valor residual del 30% y sin depósito. Entonces, registraste el mismo 1.700.000, pero dejaste un valor residual de 510.000, ¿no? Hecho a 36 meses con un 18%, te da 50.671,35. Entonces, fíjense que la diferencia no es muy grande. Y si el cliente no tiene el 20%, tú le puedes decir, ok, no me pagues el 20%, te voy a subir el valor residual, no me pagues depósito, ¿no? Te sube un poquito la cuota, te sube 1.500 mensuales, pero ok, el cliente está bien con poder pagar esos 1.500 porque no tenía el 20% para pagarlo de anticipo. En el otro, le pido no un 20, sino un 10% y bajo el residual al 5%. Me da 53.515,21, ¿no? Ahora, en el cálculo con cuotas anticipadas y cuotas vencidas, se las dejamos para que ustedes hagan ese ejercicio más adelante. Ahora, miremos el tema de las rentas interinas. En este caso, digamos, tomemos como ejemplo que el precio del bien es $30.000, para que no saben. La tasa de interés ya no es el 18, es el 9, estamos más en dólares. Y en este caso tenemos un full payout, o sea, la opción de compra puede ser de $1, ¿no? No hay un depósito y el residual es pues mínimo, o mejor dicho, tiende a cero. Y aquí vamos a suponer que las rentas son trimestrales y que se pagan completas en marzo, junio, septiembre y diciembre. Y eso fue lo que se pactó con el cliente. Ahora bien, ¿cómo calculamos las rentas? Las rentas, entonces volvemos a lo mismo, son 30.000 como valor presente. Estamos hablando de 36 meses, que son 6 cuotas, perdón, 36 meses son 12 cuotas trimestrales, ¿no? Entonces, al calcular las rentas a esa tasa de interés anual, nos dan las rentas, cada renta trimestral 7.926,57, que es considerando precisamente un valor presente de 30.000, un interés del 9 y estaba hablando que estamos hablando de que en este caso es un año, no es 36 meses. O sea, el N es 4, el número de periodos son 4. Ahora, resulta que las rentas son pagaderas en marzo, junio, septiembre y diciembre. Pero el cliente firmó el negocio el 1 de febrero, ¿no? Entonces, el 30 de marzo no ha pasado un trimestre completo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pactamos en el contrato una renta interina, diciéndome, tú me tienes que pagar una renta interina del 1 de febrero al 30 de marzo, que son 2 meses. En este caso, el cliente va a pagar los 7.926,57 trimestrales dividido por 3, multiplicado por 2. Nos va a pagar una renta interina de 5.284,38 al 30 de marzo. Y luego nos paga 4 rentas de 7.926,57, siendo la primera renta junio. Entonces, con eso le alargamos el plazo, fíjense, lo alargamos ya no es un año, sino es un año y 2 meses. La tasa interna de retorno se subió del 9% al 10,76. O sea, le estoy entregando a mi accionista un 1,76% más de rentabilidad sobre activos, gracias al haber negociado con el cliente una renta interina. ¿Y saben cuántos clientes les pelean la renta interina? No he visto el primero. No he visto el primero porque el concepto de renta interina tiene sentido. Entonces, cuando tú estás ofreciendo rentas interinas y mejora la rentabilidad sin que el cliente lo duela, sin que le duela al cliente. Bueno, ahora vamos a entrar a un tema importante en los 4 minutos que nos quedan, y es calcular los pagos diferenciales. En realidad, esto es muy sencillo de hacer y es una formulita muy simple. Cuando tenemos pagos diferenciales,
Los pagos diferenciales nos indican, por ejemplo, que yo, lo que estábamos hablando, voy a cobrar una cuota bajita y una cuota extraordinaria semestral, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo partir de la base de decir, bueno, voy a cobrar una cuota bajita, pongo una suma cualquiera, ¿no? Lo que no sé es, por decir algo, dentro del 1.700.000 que estábamos hablando, que la cuota tiende a ser 50.000, yo le digo al cliente, págueme 30.000 mensuales. Y semestralmente me paga una cuota extraordinaria. ¿Cómo hago para calcular esa cuota extraordinaria? Pues ahí viene esta fórmula de pagos diferenciales. Ahora, puede ser que el ejemplo que vamos a poner ahora más adelante, le voy a decir al cliente, el primer año págueme una cuota bajita y me va ajustando un 10% o un 15% o un 20%, lo que sea año por año. Bueno, ¿cómo hago yo entonces para hacer esos cálculos? Lo que tengo que hacer es identificar y presentar todos los valores de todos los flujos de caja conocidos. Entonces yo debo decir, bueno, yo le digo al cliente que me pague 30.000 mensuales durante 36 meses. Entonces, esos 30.000 mensuales yo los tengo identificados que son durante 36 meses. Ahora, tomo esos valores y los calculo, los traigo a valor presente. Entonces, este es el valor presente de los pagos que conozco. Ahora, los pagos desconocidos, no sé cuánto va a ser la cuota semestral, no sé cuánto va a ser la cuota ajustada. Los pagos desconocidos los tengo que calcular a valor presente, asumiendo que cada pago sea igual a $1, a 1. Porque si ustedes se ponen a pensar algebraicamente, sería como calcular un X. Entonces, después de haber hecho la traída a valor presente de los flujos de caja conocidos y de los flujos de caja desconocidos traídos a valor presente con 1, lo que hago es algo muy simple. Divido el 1 por el 2. Divido el flujo de caja, el valor presente de los flujos de caja conocidos por el valor presente de los desconocidos a 1. ¿Sí? Ana María, te tienes que ir, lamentablemente. Pues, a ver, no sé, voy a pasar muy rápido ya para el final. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tenemos un precio del equipo de 100.000, 36 meses, un residual del 20, la tasa del 9. Bueno, esta fórmula, que la pueden ustedes ya después procesar, lo que nos lleva es a lo siguiente. Nos lleva a que si calculo que la renta del primer año, esto estamos hablando de una cuota creciente, es igual a 1, la renta del año 2 es de 1.1 y la del año 3 es de 1.2, porque se va ajustando. Entonces calculo el valor presente de esas rentas usando 4 decimales, o sea, 12 pagos de 1, 12 pagos de 1.1 y 12 pagos de 1.2, descontados al 9%. Eso nos da 34.4038. Ese es el factor que nos va a servir. Por el otro lado, estoy trayendo el valor residual de 20.000 por 36 meses al 9% y me da 15.000. Entonces, de los 100 que calculamos, restamos 15.000. Entonces, al calcular la inversión neta, el costo del equipo son 100.000, le restamos 15.000, nos da 84.700, es la inversión neta que va al valor presente. El factor de la inversión neta sería 84.717, que es el valor presente de los flujos conocidos, dividido por 34.4038, que es el valor presente de los flujos desconocidos a $1, y nos da la renta del primer año, nos da el 1, 2.462,43, que ajustada al segundo año se vuelve 2.708,68, al tercer año 2.954,92. Si ustedes comprueban ese flujo, lo traen a valor presente a una tasa de descuento del 9%, les va a dar 84.716,96, que es muy parecida a la inversión neta inicial. Ahora, para terminar, les voy a hablar de los track leases. Los track leases son un producto que se usa en Estados Unidos que traduce Terminal Rental Adjustment Clause. Es un mecanismo por el cual las arrendadoras aceptan compartir con los arrendatarios las ganancias o pérdidas del residual. Y lo que se estipula es lo siguiente. Se estipula que, en este caso, el cliente va a pagar una renta del 20% como canon final ajustado, lo cual lleva a que
al terminar el canon mensual ajustado, si el valor de mercado del bien es de 120.000, el arrendatario paga 40.000 netos, ¿no? Porque está en cierta forma asumiendo el valor residual o asegurando el valor residual al cliente. Por el otro lado, si el valor de mercado es 200.000, el arrendatario recibe 40.000. Entonces, este mecanismo, que es una forma de transferir el valor residual, el riesgo residual al cliente, en Estados Unidos es deducible de impuestos, se considera como leasing operativo y es muy utilizado para financiar muchos bienes, especialmente vehículos de transporte liviano y pesado. Es otra de las innovaciones que puede traer un pricing. Entonces, aquí la parte final, yo creo que ya vimos el tema de los bundle leases, es cuando ustedes, siguiendo la estrategia que hizo Xerox, por ejemplo, incorporan otros servicios y el software dentro del pricing. Y eso permite, en cierta forma, ganar los negocios donde los márgenes de pronto no se hacen en el margen financiero, sino se hacen los demás servicios que se están prestando. Nos fuimos unos minutos más, pero quería realmente compartir con ustedes la importancia que tiene este tema del pricing y espero que haya sido de su interés. Listo, Rafa, no, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, queda a las Muchas órdenes. gracias, Rafael. Les estaré enviando entonces el link con los videos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafael, que estés muy Nos bien. queda esa tarea de hacer esos cálculos que dijiste.